y se instalaron clínicas en diferentes puntos de la República Mexicana para certificar médicamente a los pilotos. Se encontraron pilotos daltónicos, por ejemplo, que esto es una aberración desde el punto de vista de la aviación como tal, y a la hora que empezaron a ver que bajaban las certificaciones sobre las solicitudes que se hacían no solamente para pilotos, sino para conductores de trailers y para todo tipo de licencias que tenían que ver con algún tipo de actividad comercial, empezaron a ver que bajaban los exámenes. Fueron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y llegaron a la conclusión de que se estaban expidiendo otro tipo de certificados en otro lugar o en otros lugares. Y resulta que esos otros lugares eran una organización de la delincuencia organizada que estaba expidiendo las licencias. Entonces, los que estaban certificados médicamente fueron con la Secretaría y dijeron, oye, ya descubrimos que hay licencias que se están extendiendo por parte de personas que no están autorizadas para extender licencias y están cobrando. Resulta que la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los laboratorios certificados fue que ni le movieran, que esto iba a ser así y que no tenían nada más que hacer en ese momento en función de seguir dando certificados. Pedro Ferriz, oíste en el reportaje que decían que si hoy nos daban el upgrade 1, ¿cómo se llama? Categoría 1. Categoría 1. La categoría. Que de todos modos no podemos agregar nuevos vuelos hasta dentro de 3 años. No, eso sí no es correcto. Sí, lo vi. Bueno, ¿qué sucede? Sí lo vi. Estamos muy lejos de la categoría 1. Les voy a dar un ejemplo. Claro, estamos muy lejos. Vamos a ver por qué. Pregunta. ¿Ya nos dijeron ayer o antier ni madre, siguen 2? A ver. Pregunto. No, mira, hay una página de la FAA que es donde tiene que aparecer que regresamos a la categoría 1. Todo lo demás son solo declaraciones. Esa es la verdad. Ahora, de acuerdo a lo que vemos en la aviación, pues no hacen lo que tienen que hacer para regresar a la categoría 1. Nada más les voy a platicar lo que ha pasado en 2 meses con la medicina de aviación. Una cosa positiva en la nueva ley era que regresábamos a la medicina de aviación, que la habían sacado a medicina del transporte. Eso no está bien porque las condiciones médicas de los tripulantes son muy diferentes a las condiciones de alguien que maneje un tráiler o que maneje el servicio público. Entonces, lo habían unido. Gracias a Dios lo separaron. Ya tenemos medicina de aviación. Ahora, ¿cómo se manejaba? Bueno, había una serie de clínicas médicas con doctores especialistas en medicina de aviación que tenían la concesión de hacer los exámenes médicos una vez al año a cada tripulante. O sea, tú como tripulante tienes que ir y hacer tu examen médico, tienes que capacitarte y quien da la capacitación expedir un resultado oficial, y con esos documentos los tripulantes van con la autoridad aeronáutica y te ponen un sello de que estás apto 1 año más para ejercer tu función de mecánico, piloto, controlador o sobrecargo. Ok, pausa. A ver. No han dicho eso. No, pero te voy a decir qué hicieron. La FAA o México. O sea, esa es una de las cosas que debe supervisar la FAA. Ahora, ¿qué pasa? El 5 de mayo, que fue viernes, a las 7 de la noche, sacan un decreto que los exámenes médicos de terceros autorizados ya no tienen validez legal. ¿Cómo crees? Eso significa que de un día para otro le dan pinochetazo a todas las clínicas médicas que avalaban ese tipo de exámenes y entonces informan que la misma Agencia Federal de Aviación Civil va a dar ese servicio médico. Ahí ya estamos mal, porque la función de la autoridad es supervisar, no dar los servicios. Siempre hay una serie de empresas o de compromisos adyacentes a la seguridad aérea y la función de la FAC es supervisar, no hacer todo. Y pusieron, bueno, ya no valen esos exámenes, ustedes tienen que registrarse en una página de la agencia, generar su cita, ir a la cita, hacer el examen médico y entonces podrán revalidar. Eso lo hicieron el 5 de mayo. Y habilitan más o menos, creo que 10 espacios para los exámenes. No tienen médicos especialistas, no tienen los equipos
y no tienen la infraestructura suficiente para la revalidación de las licencias por la falta del examen médico. Y entonces empieza a haber un lío porque como aerolínea te puedes quedar sin tripulantes. O sea, llega el tripulante y te dice, bueno, no puedo revalidar. ¿Qué pasó? No se podían meter a la página, no había espacios. Hubo gente que hizo, por ejemplo, citas en Sonora. Yo soy piloto y como voy a dormir en Sonora, hago mi cita allá, porque allá voy a pasar mi tiempo de descanso. Y llego a la cita y me dicen, no hay sistema, venga mañana. Oiga, no, yo mañana ya duermo en Guadalajara o ya regresé al aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, no es tan fácil hacer eso con las tripulaciones. Claro. Y entonces acaban de sacar una corrección al decreto de que con que tú pagues tu examen, estás apto. Y entonces, ¿andas en serio? Sí, entonces yo ya llego al aeropuerto de Tijuana y si hay una inspección, yo digo, aquí está mi certificado de que yo pagué el examen médico y según mi autoridad aeronáutica estoy apto. Sí, pero... ¿Quién dijo eso? Espérame. La misma Agencia Federal de Aviación Civil. Ya tenemos los diablos hoy sobre Mexicana. Ah, vamos a verlo. Bueno, entonces... Eso tal vez en los aeropuertos nacionales lo puedas hacer, pero si te llega una inspección en Los Ángeles, en Nueva York, o en Colombia, o en otro país, yo no sé cómo van a reaccionar las autoridades aeronáuticas de ese país cuando yo saque mi papelito. Es que ya mi autoridad dice que yo ya pagué, entonces que estoy apta. No, pues no. Entonces, a ver, si esa es una de las cosas que tienen que funcionar para la Agencia Federal de Aviación, para devolvernos la categoría 1, no veo cómo vamos a volver a la categoría 1. Y como esto les puedo platicar otras cosas. Entonces, yo he estado monitoreando la página de la FAA. Ellos desmintieron a las autoridades mexicanas, dijeron, tenemos 40 días para dictaminar si regresamos a la categoría 1 o no. Y no están exponiendo ninguna opinión. Ahora, el hecho de que vengan los supervisores a supervisar aquí, eso quiere decir que ellos van a regresar con su gobierno a hacer un reporte de lo que encontraron, pero ellos no pueden decirte si vas a regresar a la categoría 1 o no. ¿Quiénes dicen? La autoridad de la FAA es la que debe dictaminar. O sea, van a llegar los del FAA a hacer la inspección, van a ver lo de los pilotos y van a regresar a Estados Unidos. Mira, en cuestión de salud están poca madre porque ya pagaron. Lo que está pasando. Ya pagaron. Así es. Y la FAA va a decir, no, chingón. Ajá. No, ya denle Si eres hipertenso, paga. Denle la 1 Plus. Si eres hipertenso, paga, te alivia. Paga. Ahora, ¿Sí? tal vez el argumento de la Agencia Federal de Aviación Civil sea la corrupción en los exámenes médicos, que sí existía, pero no es la manera de arreglar las cosas. Claro. Lo que puedes hacer es descalificar a los que incurren en esas faltas. ¿Y cuál es la solución? Supervisarlos, los supervisas y el que califique se queda, se le avalan los exámenes médicos y el que no califique le quitas el permiso. Pero una medida así, donde de un día para otro descalificas a todos los que hacen esa función, pues vamos a entrar en una crisis, ¿no? Pedro, Claro. somos todo oído. Fíjense que yo tengo una relación con una de las compañías, no a nivel empresarial, por supuesto, pero sí me han dado a conocer mucha información de que ellos hicieron toda una serie de inversiones para hacer este tipo de certificados para los pilotos. Y se instalaron clínicas en diferentes puntos de la República Mexicana para certificar médicamente a los pilotos. Se encontraron pilotos daltónicos, por ejemplo, que esto es una aberración desde el punto de vista de la aviación como tal. Y a la hora que empezaron a ver que bajaban las certificaciones sobre las solicitudes que se hacían, no solamente para pilotos, sino para conductores de trailers y para todo tipo de licencias que tienen que ver con algún tipo de actividad comercial, empezaron a ver que bajaban los exámenes. Fueron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y llegaron a la conclusión de que se estaban expidiendo otro tipo de certificados en otro lugar o en otros lugares. Y resulta que esos otros lugares eran una organización de la delincuencia organizada que estaba expidiendo las licencias. Entonces, los que estaban certificados médicamente fueron con la Secretaría y dijeron, oye, ya descubrimos que hay
licencias que se están extendiendo por parte de personas que no están autorizadas para extender licencias y están cobrando. Resulta que la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los laboratorios certificados fue que ni le movieran, que esto iba a ser así y que no tenían nada más que hacer en ese momento en función de seguir dando certificados. Resulta que al final se quedaron sin la posibilidad de dar certificados y lo siguió extendiendo alguien que es una organización de la delincuencia organizada y empezó a extender licencias hasta que estas separaron totalmente las famosas certificaciones médicas. Y hasta este momento, este limbo del que habla María, porque finalmente la FAA, a la hora de desmentir lo que dice el gobierno mexicano, pues lo que está haciendo es decir, no, yo me hago a un lado, yo qué rayos tengo que andar certificando nada. Pues resulta que en este momento todo está parado y la categoría 1 no va a llegar, bueno, por lo menos no la veo llegar en este sexenio. Eso es creo que la situación... Sí. No, di Pedro, te interrumpí. No, lo que quiero decir es que en todos los sectores de la economía mexicana se ha metido la delincuencia organizada, en todos los sectores. No hay uno en donde no. Y esto no solamente nos marca un problema, sino que las autoridades no resisten a este impulso de la delincuencia organizada para cobrar impuestos, para dar licencias, para meterse en tipo de actividades comerciales, para estar en todas partes. Ese es un problema del que no se ha hablado, pero sí les puedo decir que la delincuencia organizada se metió en este tema de las licencias. Claro. Vamos a ver la mentira de hoy en la mañana de López Obrador, si están de acuerdo, porque no dijo la verdad, ¿o sí? No. Jamás. Vamos a ver. Se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de Mexicana de Aviación. Entonces ya se resolvió, faltan otros trámites, pero estamos contentos, y yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago por la venta de esa marca y de esos bienes. Se hizo un avalúo y van a recibir pues alrededor de 1,000 millones de pesos. Son 6,000 trabajadores. Y les va a tocar algunos 60, 80, hasta 100,000 pesos. Esto va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido, sufrido, desde que en los tiempos del neoliberalismo. ¿Cómo da hueva lo del neoliberalismo? Híjole, no, está muy cañón. Ya lo tengo en serio. Ajá, sí. Una pregunta. ¿Alguien sabe? Mexicana no era de los Azcárraga, no eran los dueños ellos de la marca. Por supuesto. De Lo que Gastón. pasa es que hubo De Gastón, ahí, hubo ahí una planeación de muchos años sobre cómo llegar a esa quiebra. La fueron desmantelando poco a poco. Le crearon otras empresas a las que Mexicana mantenía, o sea, otras 2 aerolíneas. Mexicana pagaba y las otras operaban. Empezaron a deshacerse de los aviones propios y a rentar aviones. Y luego dejas de pagar la renta y pues vienen los dueños por ellos. De tal manera que cuando Mexicana quiebra quedan muy pocas cosas.
Eso fue una cosa perfectamente estructurada y planeada. Ahora, ese señor Azcárraga pues tiene orden de aprehensión hace 15 años y nunca lo detienen. Y todo el mundo sabe dónde está. Entonces, esa es una situación que los gobiernos permitieron, fomentaron. Pero legalmente, ¿de quién es la marca? La marca se ha ido degradando. ¿Por qué? Porque vas perdiendo cosas. O sea, cuando Mexicana para, claro que valía porque tenía muchos slots en el aeropuerto de la Ciudad de México y tenía muchos slots en otros países, pero los slots son concesiones. Si tú paras la aerolínea, te quitan los slots y se los venden a otro. Entonces, hay quien cree que ahorita la marca Mexicana te vas a meter a Los Ángeles y a Nueva York. No es cierto. Esos slots ya pertenecen a otras aerolíneas. No hay nada de eso. Y mucho de lo que queda se ha ido degradando y vale cada vez menos. Por ejemplo, los simuladores de los aviones están parados. Necesitas modernizarlos, meterle $2 millones a cada simulador para que realmente funcionen. Entonces, entre más tiempo pasa, pues esa situación es peor, ¿no? La cuestión es que no hay responsables, legalmente hablando. Y bueno, hay algunos otros bienes que quedan fuera de este acuerdo de vender la marca, que posteriormente se verá qué se hace con ellos. Bueno, hay un comercial, ¿me pasas un cachito? No sabes la delicia. Están riquísimos. Nuestra